Muy buenas tardes a todos. Veo que va accediendo gente. Me espero unos minutos. Hay ahora unas 43 personas y me iré presentando para no demorarnos. Bueno, pues iremos empezando. Me presento. Algunos quizá ya me habéis escuchado en alguna otra Open Class que se ha hecho recientemente con el centro. Primero de todo, agradecer a CUP, el Centro de Estudio Europeo de Posgrado, pues la oportunidad de realizar estos casos prácticos online de forma abierta, porque creo que son experiencias muy positivas para cualquier profesional o persona interesada en el ámbito que pueda aprender pues, bueno, muchas cosas, creo, a aplicar tanto en el mundo de los negocios como incluso en su día a día. Hoy pues vamos a tratar un tema que está muy a la orden del día desde hace muchísimos años, que son los 17 ODS, de forma abreviada, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se promulgaron en el año 2015 y que es un poco la agenda que se habla a nivel global para el año 2030. Comento un poco de forma muy rápida mi trayectoria. Yo pues deciros que al final llevo 25 años en el ámbito de la sostenibilidad, son bastantes. Puedo decir, ¿no?, que fui una de las primeras personas en nuestro país, aquí en España, que se tituló con lo que era el título de ambientólogo, la licenciatura en Ciencias Ambientales, que era muy novedosa en ese momento. Empecé en el año 94, 4 años después, en el 99, me graduaba, obteniendo la licenciatura. Esa licenciatura pues fui segunda promoción y realmente siempre cuento como anécdota que cuando salíamos al mundo laboral, al mundo de la empresa y nos presentábamos, nadie sabía qué titulación era esa, ¿no? El paradigma fue realmente curioso y complicado, evidentemente. Ahora ya, pues favorablemente hace muchos años, tanto en el contexto nuestro como a nivel global, esta titulación es conocida y solicitada en puestos de sostenibilidad. ¿Por qué os comento esto, no? Porque al final el tema de sostenibilidad pues, ha costado, pero puedo contar de forma muy positiva que en los últimos 25 años se han hecho muchas cosas, aunque evidentemente ahora pues hablaremos, hay una emergencia climática muy real que en algunas zonas del mundo como la nuestra está afectando de forma muy clara la sequía, por ejemplo, pero al final pues se han estado haciendo y se hacen esfuerzos muy importantes a nivel global y uno es esta estrategia global que tenemos, que son los ODS, que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo vuelvo en pues esto, estudié esta licenciatura, después pues presidente también hice un doctorado aplicado a este ámbito, porque al final siempre me he dedicado a la docencia, aparte de estar en el mundo de la empresa como profesional, pues ayudando a aplicar y a cumplir las leyes, y la última etapa ya como emprendedora, tanto en este ámbito como en el tecnológico, también aplicando la sostenibilidad. He trabajado en prácticamente todos los sectores, puedo decir, y en docencia desde pues, personas pues, de alto nivel, directivos, y estudiantes universitarios de doctorado, y hasta niños pequeños en las primeras etapas educativas intermedias, es decir, que el paradigma que conozco y que vivo, mi día a día, al final es de prácticamente todas las realidades, incluso en el mundo municipal, en ayuntamientos, bibliotecas, municipios. Me gusta un poco poder poner mi granito de arena en todos los ámbitos y al final esta trayectoria pues, te da una visión bastante amplia, ¿no? Yo siempre explico que la sostenibilidad es transversal y forma parte de la vida de todas las personas, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver, estos ODS, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es muy común, ¿no? Cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Que ahora veremos, subida de precios, ¿no? Los políticos, no, ojo, todo el contexto global que tenemos, de todas las políticas que hay, da igual, no nos olvidemos de ninguna, es un problema de sostenibilidad, es de cómo hemos tratado el planeta durante muchos años y ahora estamos teniendo las situaciones que se van produciendo, ¿no? Entonces, después de esta introducción, deciros que tenéis el chat, que podéis preguntar y al final pues habrá podéis también preguntar y os iré contestando, pero si alguien tiene algún tema me lo puede comentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a entrar un poquito ya en materia. Pues como os decía, en el año 2015 aparecen estos 17 ODS, después de pues, negociaciones y de un pacto que se llega a nivel de estrategia global. Naciones Unidas, para quien no lo conozca tan de cerca, su sede está centrada en Nueva York y trabajan también a nivel mundial y se organizan muchas cumbres en diferentes momentos del año y de las etapas de la evolución para tratar temas de impacto social a todos niveles. ¿Qué intentaron con estos ODS? Pues al final establece una estrategia a unos años vista, con una meta muy clara, que es esta Agenda 2030, es decir, tenemos 17 objetivos que abarcan prácticamente bueno, todo lo que pasa en nuestra sociedad, todas las problemáticas que tenemos. Y al final, que nos dicen, esto es lo que llamamos sostenibilidad. Antiguamente se empezó a hablar de medio ambiente,
Luego, históricamente, se introdució la palabra responsabilidad social corporativa, que aún se conserva para algunos ámbitos, pero el contexto global de la gestión de cualquier ámbito en la sociedad es la sostenibilidad. Hemos de ser sostenibles, ¿no? Esta palabra mágica que es espléndida y que se usa muchísimo últimamente en muchos medios y que afecta a todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue y es pues, muy ambicioso. Hemos vivido por medio de esta época una pandemia que afectó a nivel global por primera vez en la historia conocida, ¿no? Y que esto al final fue un problema también de sostenibilidad, aunque se nos vendiera únicamente de un problema sanitario que también veremos con el ODS 3. Muy brevemente os presento los 17 por títulos para los que no los conozcáis tan de cerca, porque al final tienen mucha amiga y en una hora veremos unas pinceladas. El pensar que hay formaciones potentes y programas enteros de posgrado solo de esto, porque al final esto es una estrategia muy, muy potente. Primero, el fin de la pobreza, que lo tenemos aquí en portada. El segundo, hambre cero. O sea, llegar al fin de la pobreza y al hambre cero en el mundo. Luego veremos. Esto parece una utopía, pero en teoría es más fácil de lo que parece. Salud y bienestar, educación de calidad. La educación es clave para cualquier cambio de la sociedad, juntamente con la comunicación, que luego lo veremos, herramientas súper potentes. La igualdad de género, algo que se habla muchísimo desde hace muchos años, se han hecho grandes pasos, pero aún nos falta. El agua, actualmente lo que os decía hace un momento, la sequía, hablaremos. Las energías renovables, que también ha habido mucho despliegue en muchas zonas del mundo, sobre todo en Europa, en relación a diferentes directivas. Trabajo decente y crecimiento económico, o sea, equidad y potenciar que todo el mundo tenga unos mínimos recursos con trabajo realmente que respeten pues, pues, al final pues eso, los derechos humanos y una serie de requisitos de prevención de riesgos, etc. Industria, innovación, esta I+D+I tan importante en este momento que estamos viviendo a nivel mundial con tantas problemáticas, incluso también guerras. La de reducción de las desigualdades. Estamos en un mundo que se habla muchísimo que estamos pasando de tener gente muy rica y gente muy pobre y que la clase media que había en muchas sociedades y en muchas culturas casi se está diluyendo. Ciudades y comunidades sostenibles. Veremos, las ciudades que hemos creado a nivel global son totalmente insostenibles. O sea, ha sido un modelo que tenemos que cambiar y se habla desde hace muchos años. Igual que casi todo, hemos evolucionado de forma negativa, aunque tenemos que ser positivos, yo siempre lo digo. Producción y consumo responsables, saber el ODS 12 es crack. Economía circular, ecodiseño de que tanto se habla, que algunos igual en alguna empresa que trabajáis estaréis hablando de esto. Acción por el clima, el cambio climático, la agujero de capa de ozono, lo que se empezó a hablar, que ha acabado en la emergencia climática global. La protección de la vida submarina, luego hablaremos, pero hace muy pocas semanas, por primera vez después de 15 años de negociaciones, se llegó al acuerdo en Nueva York de protección del 30% de los océanos. Eso veremos, no es casualidad, porque al final tenemos un problema, como decíamos, global de subida de temperaturas, de sequía cada vez más pronunciada en muchas zonas del mundo, y eso ¿qué va a producir? Pues que al final gran parte de los recursos que necesitamos van a salir del mar, lo teníamos muy olvidado y hemos dicho, ojo, o protegemos el mar o prácticamente vamos a tener pocas soluciones. Y al final, pues, medio ecosistema, la biodiversidad, los bosques, las selvas, o sea, al final son el pulmón del mundo. Y la pandemia que vivimos en parte fue por pérdida de esta biodiversidad. Han salido estudios. El ODS 16, paz, justicia, y el 17, alianzas para llegar a estos objetivos. ¿Veis? Vaya paradigma, ¿no? Para quien quizá no lo conociera tanto, dices, wow, son muchísimos, son muchas cosas, sí. Pues esto es lo que hacen, sobre todo muchas empresas, desde hace bastantes años, están trabajando. Y luego veremos cómo lo están integrando, porque quizá a algunos os va a ser útil, porque al final el objetivo es cómo aplicarlos en la empresa, aunque también nos va a servir a todos, independientemente de lo que nos dediquemos en nuestro día a día, porque esto afecta a toda la sociedad, incluso a nuestros peques. Pensar que hay colegios, a modo entre os lo digo, en nuestro país y en otras zonas del mundo, que ya lo están tratando como estrategia y empiezan reuniones planteando a las familias la estrategia de ODS. Eso debería ser totalmente. De hecho, pensar que prácticamente yo creo en todas las noticias a nivel global, a mí me gusta ver prensa primero de día nacional e internacional, salen cada semana noticias solo de los ODS. El problema es que, como bien se dice, la sociedad está sobreinformada por muchos motivos y por muchas fuentes que tenemos en la actualidad. La tecnología ha aportado cosas muy positivas, pero la gente lo que hace es que muchas veces desconecta. Y quizá no se dan cuenta de cosas que recurrentemente nos están recordando y que van súper alineadas en lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Sí, esto es un poco pues, un paradigma, pues realmente, como veis, súper potente. Entonces vamos a avanzar. Un poco de historia, ¿no? A mí me gusta poner en contexto. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de necesitar una estrategia? Ojo, al final son temas muy obvios, ¿no? Decimos, fin de hambre en el mundo.
fin de la pobreza, es decir, no debería haber pasado esto, ¿no? El planeta Tierra, nuestro planeta azul, es muy rico en recursos. Al final, nuestros antepasados, los primitivos, para ir muy lejos, vivían de lo que había, igual que los animales. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasó, no? Nosotros, si pensamos en nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cada uno en el momento de su vida, hasta los años 50, lo que es Occidente, o sea, Europa, Norteamérica, ciertas zonas del mundo, no había industria. Básicamente la gente de qué vivía, de la agricultura, de la ganadería, vivían del campo. A los años 50 viene la revolución industrial, empieza a industrializarse de forma progresiva toda esta zona del mundo. ¿Qué pasa? Que bueno, todas estas cosas que nuestros antepasados hicieron muy bien, ¿no? De aprovechar los recursos, de reutilizar, de no malgastar, de vivir de lo que aportaba al medio ambiente, en definitiva, lo olvidamos y decimos, vale, produzcamos, inventemos cosas, ¿no? Y empezamos a contaminar sin ningún criterio ni ninguna protección. Vertíamos aguas residuales al mar, a los ríos, generábamos residuos, inventamos materiales que nunca se tendrían que haber inventado. Uno muy evidente es el plástico, que no existía, y que fijaros la de problemas que nos está trayendo, como en los océanos, que están llenos de microplásticos, y lo que nos alimentamos nosotros posteriormente. En esto sabéis que hay muchísima información. Entonces, fijaros, años 50. Cuando Naciones Unidas, como organismo de estrategias mundiales, dice tenemos un problema, en el año 72 se publica por primera vez el primer programa de medio ambiente. Eso deriva al final en los ODS en el 2015. En el año 72, o sea, los que hemos nacido en los años 70, como es mi caso, que ahora estamos, por eso, en los 40 y algo, pues al final, en nuestra generación es cuando el mundo se da cuenta que hay un problema, que nos hemos pasado, que llevamos más de 20 años contaminando y empiezan todas las estrategias a desarrollarse. Al final, yo os decía, ¿cuándo empezaron a crearse las primeras formaciones de nivel? Pues eso, en los años 90, las primeras titulaciones universitarias y tal. Y llevamos eso en Occidente unos 20 y pico de años, en los países que más se desarrollaron en primera línea, intentando compensar lo que durante 30 años hicimos muy mal, pero muy mal, porque sin ningún tipo de criterio. Entonces, está muy bien desarrollarse, pero de forma sostenible, ¿no? Esta palabra tan buena que tenemos ahora con estos ODS. Entonces, ojo, es lo que ahora intentamos desde hace años incorporar. Y lo que decía, ojo, yo no intento ser catastrofista. La empresa privada, sobre todo, ha invertido muchísimo dinero en todos los sectores. Sí que es verdad que a veces hay que hacer más inversión, pero hay empresas que se han esforzado mucho y se siguen esforzando. Pero claro, del 0 al 100 no se puede pasar en tan poco tiempo cuando se ha hecho tanto daño. Y aquí es el paradigma, ¿no? Al final, como os decía, en el 2015 aparecen estos ODS y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno, esto nos trae una evolución bueno, que no es nada despreciable. Los pasos que se han hecho son muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, si avanzamos, antes de entrar en materia, en cada caso, os voy a poner un vídeo propio a nivel de estrategia mundial, que es muy bueno, que creo que va a ser importante que veamos antes de seguir, que siempre me gusta compartirlo. Ahora voy, un segundito. Este es de UNESCO en español. Y veamos, es rápido, son 6 minutos. Luego sigo yo explicando. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo? Parece que esto no tiene buena. Miles de millones de personas viven. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Altos índices de contaminación y pérdida de biomas. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un plan, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos?
5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente seguro. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y extractiva de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar A ver, ahora sí, si me contestáis por el chat, voy a de nuevo. Disculpad que no me habían avisado. Entiendo que ahora sí. bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo? Esto no tiene problema. Miles de millones de personas viven. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Dando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4.
Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Fijaros, ¿no? Lo que nos comentan, bueno, para mí es ideal, ¿no? Al final, lo que decíamos, ¿no? Un mundo, ahora comparto otra vez la presentación, totalmente, pues eso, que hay equidad en absolutamente todo, ¿no? Eso es lo más difícil por un poquito lo que hablábamos, ¿no? Cómo la sociedad a nivel mundial ha avanzado, ¿no? Al final nos hemos olvidado de prácticamente todos los valores que son naturales, realmente no están diciendo nada que no sea, yo creo, de sentido común para cualquier persona. ¿Y por qué? Bueno, al final yo creo por el problema que tenemos siempre en el ser humano, yo creo, ¿no? En definitiva, que es el egoísmo y la necesidad de ganar más dinero, de tener más poder, ¿no? Creo que es algo pues, que al final la codicia es lo que ha llevado al mundo aquí, ¿no? Y que quién puede ganar más y tal. En definitiva, ¿no? Estos ODS, ¿no? Que comentábamos, ahora como os decía vamos a entrar en cada uno, pero yo primero quiero tratar unos temas que he avanzado un poquito al inicio. La emergencia climática que deriva de un contexto de muchos años, cuando se empezó primero a hablar del agujero de la capa de ozono y ha acabado aquí, y esta sequía que estamos hablando, que en la península ibérica está siendo muy real, y tendremos restricciones de agua en muchas zonas en verano, después del verano. La subida de precios en Europa está siendo descabellada a nivel alimentario, de energía eléctrica, de muchas cosas, y lo mismo pasará en el agua. El agua es un bien escaso, hace muchos años que lo sabemos y no se ha invertido en tecnología. ¿Dónde se ha invertido en tecnología? En países árabes que ya no tenían agua dulce.
y que los recursos naturales son escasos. Las guerras que hay en el mundo, como por ejemplo aquí en Europa, la guerra de Ucrania, es una guerra por recursos naturales. Entonces, son contextos muy evidentes que se habla de una manera o de otra en las noticias cada día, que nos están repercutiendo en falta de recursos y en subida de precios en muchos ámbitos, y seguirá pasando. Y el otro día en otro foro de otro proyecto y de otra formación, una persona me decía, es que cuando la sociedad vea que no va a poder acceder un alto por ciento de la población que hasta ahora accedía a fruta o verdura, y no puedan comprar un tomate, nos daremos cuenta de lo que ha pasado. Mirad, sin ir más lejos, ahora vamos a entrar ya en los ODS, como os decía. Esta mañana me he reunido con una entidad de aquí de la región, yo estoy en Barcelona, no estoy en Madrid, aquí en Cataluña, que es Espigula 2. Especular es aprovechar el resto alimentario, ¿no? Lo que se recoge de los campos. Bueno, ellos trabajan en lo que es agricultura. Y hablábamos, ¿no? Yo hace pocos meses publiqué un libro, bueno, justo era un año pronto, relativo al tema alimentario, ¿no? Y hablo de toda la parte introductoria de estos ODS y sobre todo de este ODS 1 y 2 de fin de la pobreza y hambre cero en el mundo. El sector alimentario, evidentemente, es el que tiene más impacto actualmente, ¿cómo? Por esta emergencia climática y por esta sequía. Que eso será progresivo a nivel mundial, porque al final el ser humano necesita alimentarse, al igual que otros seres vivos, evidentemente. La agricultura, que es la base alimentaria, que es lo más, la base, lo sano, el fruta, verdura, por un problema de sequía, estamos teniendo menos recursos. Por eso los precios han subido muchísimo el último año y seguirán subiendo. Y hay muchos productos que tenemos que no se podrán producir en ciertas zonas del mundo porque no va a haber capacidad ni de tener agua ni por las temperaturas. Este grado y medio, 2, que se va negociando en cada COP, como el que hubo en el Sharm el Sheikh a final de año y que habrá este año a final de año en Emiratos Árabes, en Dubái, curioso el contexto. Claro, decimos, cuando vas con estas entidades y miras estadísticas, por ejemplo, en mi región se sabe que solamente aquí, en esta zona de España, con lo que se tiran los colegios, con los que se llama el desperdicio alimentario, habría comida para cubrir toda la necesidad del país de gente que no tiene alimento. ¿Por qué digo esto? Hay datos espeluznantes a nivel mundial de lo que se llega a tirar. O sea, os animo a que entréis en la FAO, que es el organismo que depende de Naciones Unidas que se dedica al tema alimentario, porque el ODS 1 y 2, que es fin de pobreza y hambre en el mundo, que es que tener los recursos mínimos para vivir, una gran parte de la sociedad tenemos mucho más de lo que necesitamos. La gente se queja, pero es que al final tenemos muchas cosas que son superfluas, porque la evolución ha llevado aquí. Entonces, ODS 1 y 2, ¿qué pasa? Cualquier sector, no ahora estamos hablando del sector empresarial, cualquier sector absolutamente está involucrado en esto, es decir, todos los sectores que hacen, al final producen, se alimenta o lo que sea, por lo cual ayudan a que las personas tengan unos recursos económicos por el trabajo en el que participan, y eso produce que tengan unos alimentos y no estén en situación de no alimentarse. Pero claro, hay una parte del mundo que no tiene estos recursos. ¿Y por qué? Al final, por una mala gestión, como sabemos, y en definitiva, esto es viable, sí, incluso en regiones internas de los propios países tenemos recursos propios, pero claro, ahora estamos entrando en un contexto muy delicado que es la emergencia climática, que hace años que diríamos que a la penúltima es cambio climático, tal. ¿Vale? Ojo, vamos a dejar de tener ciertos alimentos básicos o no serán impagables porque se tendrán que producir de formas, y esto es una realidad. Entonces, claro, es decir, en el contexto de empresas que trabajan, como se está Espigulados, que os digo, que esta mañana he estado reunido con ellos por este proyecto que deriva del libro que escribí, decíamos, jolín, es que la gente no es consciente. Hace poco, en el Foro Económico Mundial, yo no sé si alguno los seguirá quizá, o sea, el mismo que si estáis en LinkedIn que los sigáis o por su web corporativa, publica iniciativas muy buenas en el contexto de sostenibilidad constantemente en todos los ámbitos de los ODS. Hablaba hace pocas semanas de un africano que cultiva furio, que es una alternativa a un cereal del que estamos acostumbrados a consumir en general todos los cereales habituales en nuestras dietas, que es otro problema. La mayoría de cereales necesitan mucha agua, con lo cual una base de maíz súper común en nuestras sociedades o el arroz, veremos qué va a pasar. Son problemas muy graves a los que nos estamos enfrentando y eso se conoce desde hace años. Entonces, claro, tú hablas con la industria alimentaria, ahora si hay alguna persona aquí que esté sector primario, o sea, o campos agrícolas o productivo, ya industria, se están estirando los pelos. O sea, por ejemplo, ayer salía una noticia, yo estoy tocando en un sector que es muy popular por la producción del cava, aquí en Cataluña. El cava, lo que es el champán en Francia, decían que este año prevén, la vendimia normalmente es a finales de agosto, que se avanzará. Pero es que además decían que la producción sería un 40% por debajo de lo habitual, que no hay registro histórico que lo contemple, y verían. O sea, evidentemente eso no es una necesidad, es una bebida de lujo, es decir, es un alcohol festivo, es decir, no es una necesidad básica. Pero claro, es una región
una comarca que vive hace muchísimos años. Históricamente hay empresas de hace más de 100 años que han pasado de generación en generación que han vivido de esto. ¿Qué pasa? Que se están viendo que a lo mejor se les acaba. O sea, al final no son capaces de sostener esta producción por una realidad de temperatura y de pluviometría. Es muy complejo. Entonces, claro, el sector alimentario, es que hablas con ellos y dicen, es que es terrible lo que nos estamos enfrentando y no hay todavía conciencia. Y pasa, o sea, yo al final me muevo en muchos proyectos y la gente te dice, y os habrá pasado si alguno de vosotros se dedica directamente a estos temas, esté en el sector que esté, te dicen, oh, es que por lo que yo haga no va a cambiar nada. No estoy de acuerdo, es decir, igual que un producto de lo que sea triunfa, lo mismo, somos capaces de acabar con la pobreza y acabar con el hambre. Pero claro, equiparando todo, porque el problema es que estamos llegando a un límite que como lo hemos hecho, aunque hemos hecho muchas cosas bien, pero muchas se siguen haciendo mal, que el entorno ambiental en el que vivimos, temperaturas y pluviometría, están afectando de forma nefasta a este sector. Y claro, conseguir esto ahora mismo se está complicando muchísimo y es una realidad. O sea, aquí solo el agua es el sector que más agua necesita es el alimentario también, sea a nivel de campos como de industria, estadísticamente. Claro, fijaros, al final hay 4 sectores muy contaminantes en el mundo, en rango. No sé si los conocéis. El primero es el de consumo de fósiles, al final para producir energías. El segundo, moda. La moda con el fast fashion se nos ha ido, pero también a unos niveles de impacto a nivel de emisiones terrible. La alimentación y por último la logística. La logística, ¿por qué? Es decir, el online ha hecho con muchas cosas positivas, pero también muchas negativas con el packaging, las emisiones de CO2 de los desplazamientos y tal. Con lo cual, en este contexto, fijaros, hemos hablado de 4 sectores que muchos estaréis aquí en empresas trabajando quizá, pero además que son sectores que están esforzándose y están haciendo estrategias desde hace años, al final algunos tienen un límite aún más grave, ¿no? Y es decir, la moda también necesita bastante agua para producirse en algunos ámbitos. Entonces, ¿qué pasa? Todos necesitan un nivel mayor o menor de agua. Hay algún sector que no, pero claro, el problema ¿cuál es? En nuestra zona se está hablando de restricciones en poco tiempo ya. En mi municipio hace 10 días hubo ya, por un tema que nosotros tenemos agua de forma natural, manantial subterráneo, y por una bajada tan baja del nivel freático, el nivel de sulfatos subió tanto que en ciertas zonas no era el agua apta para el consumo porque podía producir problemas digestivos tanto a animales como personas. Entonces, claro, decimos, ¿qué pasará? Por ejemplo, en Barcelona, que en el puerto hay un montón de industrias alimentarias o no que necesitan agua, si les dicen de repente, ahora hay 4 horas de restricción, ya no es un problema de que tengas o no agua, es que al final la producción se te altera. Entonces, claro, fijaros, o sea, las dinámicas en las que podemos entrar en ciertas zonas del mundo que ya nos está afectando. Entonces, esto no es catastrófico, es una realidad. Y esta mañana con estas personas involucradas en el sector primario lo decían, es que es un paradigma muy complejo. Entonces, estamos enfrentándonos a 2 ODS que son muy factibles, sea con un recurso u otro, pero claro, necesitamos que la subida de la temperatura mundial, de estos 1,5 grados 2 que se va gestionando en cada reunión a nivel global, frenarlo, porque es que si no al final el tema aún va a potenciarse muchísimo más, ¿no? Ahora entra uno de ese importantísimo que es la salud, o sea, el dar acceso a la salud a todo el mundo. Hay países que la salud está fomentada de forma más pública, con más ayudas, nuestro contexto es así, pero hay muchísimos que es totalmente privado, como un extremo, como puede ser los Estados Unidos, que la salud es muy cara accederse a según qué accesos a nivel sanitario. Entonces, claro, el tema y zonas del mundo que no tienen recursos. Entonces, claro, dices, al final hemos de encontrar un equilibrio en esto y dar recursos a todo el mundo. Pero es que ya no solo eso. A ver, yo ahora voy a entrar en hábitos, ¿vale? Y esto afecta a todos los sectores. Para mí algo muy bueno que han hecho muchas empresas, sobre todo grandes, y que quizá alguno de vosotros trabajará o conoce a alguien, es que han introducido los hábitos saludables en la empresa desde recursos humanos, comunicación, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad. ¿Por qué? Al final hay muchos estudios de muchas cosas y esto de ese no solo es hablar del tema sanitario, sino son los hábitos de las personas. Es decir, tenemos una parte de la población con muchas enfermedades, cada vez hay más. Cosas muy conocidas como cánceres, problemas cardíacos, respiratorios, que se sabe que muchos de ellos vienen de la contaminación. Otros de hábitos, es decir, hemos creado, luego hablaremos en el ODS 11 de las ciudades totalmente insostenibles. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el mundo de la empresa? Trabajemos donde trabajemos, sea sanidad o no, y desde nuestro entorno particular, es decir, crear hábitos. ¿Y hábitos sostenibles qué quiere decir? Es decir, alimentarnos de forma equilibrada, es decir, con los recursos que podamos obtener, con nuestro poder adquisitivo y lo que hay en ese momento por el problema ambiental que hay, es decir,
tendamos a coger lo más natural posible, eliminemos procesados. Eso es básico para el funcionamiento del cerebro y para la salud, para prever enfermedades. Yo creo que es algo que tenemos todos muy claro, pero que se ha olvidado en muchísimas familias. El segundo, es decir, hacer deporte. No hace falta pagar un gimnasio. Para mí esto es salud y bienestar, es ir, y esto muchas empresas lo están potenciando, es decir, sal al bosque y camina o corre, da igual. O sea, esto en todos los ámbitos se puede potenciar. Y luego al final, relájate y busca formas de potenciar cosas que te gusten. Eso aportará salud. Es decir, trabajar en el sector que se está muy bien, pero a mí estas dinámicas que se están creando desde ciertos departamentos son extraordinarias, pero al final los hábitos saludables, sean cotidianos o en el mundo de la empresa, empresas que hacen gimnasia, es extraordinario porque prevé mucha y al final fomenta esta sostenibilidad. La pandemia, como os decía, aquí hablamos de salud, nos la argumentaron como un problema sanitario, sí, pero al final vino por un problema de la reducción de la biodiversidad. Eso en algunos foros próximos a las personas de sostenibilidad y científicos se ha hablado, pero a nivel global no se vendía así en los medios. Entonces, claro, y además yo siempre digo ya como anécdota, es decir, hospital, el sector sanitario, que puede ser que haya aquí, hizo algo muy bien que fue recoger todos estos residuos de forma selectiva. Pero a nivel global, ¿cuántas personas tenemos en casa? Mascarillas que se usaron desde COVID. ¿Dónde ha ido todo esto? Esto no está segregado, está en vertederos y en cualquier sitio del mundo. O sea, la gestión que se ha hecho de esto es nefasta. Quizá en algún país que desconozca no, pero en general se ha hecho muy mal, ¿vale? Y esto al final va muy vinculado a esto. Tuvimos una emergencia que hubo un confinamiento en muchos lugares del mundo muy riguroso y en cambio olvidamos algunas cosas que también eran muy importantes y que a fecha de hoy aún siguen impactando. Y el mar está lleno también de estas mascarillas. Entonces, esto va muy vinculado. Entonces, los hábitos en general, ahí, ¿no? Al final, desde todos los sectores, da igual a que nos dediquemos, y en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos. Ojo, hay unas bases. Dicen muchos estudios, os podría pasar muchos links y estudios muy potentes. Solo ver por una ventana una montaña o 3 árboles o salir a andar 15 minutos cambia totalmente la salud emocional de una persona. ¿Cuántas enfermedades mentales hay en el mundo? Es lo que está creciendo más. Es por un problema ya no solo de cómo gestionamos el día a día las personas y cómo afrontamos, sino también cómo nos afecta todo lo del entorno. Y evidentemente tenemos muchos inputs que no son nada positivos. Y no ser catastrofista, es una realidad. Yo siempre digo, yo gran parte del trabajo lo puedo hacer online. Yo vivo al lado de la montaña, tengo esta suerte. Mis antepasados también vivían aquí. A veces acabo una reunión y ha sido un poco dura y 15 minutos, que no tengo más a veces un tiempo, de andar por debajo de unos pinos, que es la vegetación que tenemos aquí, mi cerebro queda limpio. Mucha gente dice, no puede ser. Sí, sí que puede ser. O sea, la energía que transmiten la vegetación es extraordinaria y eso a mucha gente le sorprende, sobre todo gente muy urbana. Pero yo siempre animo a gente que todavía no se ha dado cuenta, ojo, un parque, no, y eso al final es algo que hemos de fomentar todos y que hay empresas que lo están haciendo muy bien desde hace años. Para mí es un valor añadido que tienen muchas empresas. La educación de calidad, para mí eso es fundamental. Es decir, yo esto en otra reunión lo hablaba hoy también. Yo me dedico mucho a trabajar también en colegios y universidades de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al final hay una realidad, es decir, cómo se fomenta un cambio socialmente en una sociedad, formándola, educándola. Cuanto más información des, más comuniques, mejor comuniques. Hoy hablaba con una directora de comunicación. Da igual, hay muchísimas grandes empresas que tienen departamentos de comunicación muy potentes y lo hacen bastante bien y muy bien algunas. Pero mucha gente vive totalmente al margen de eso. Entonces, la comunicación y la formación son básicas para el cambio que necesitamos, pero desde los pequeñitos. Lo que os decía al inicio, los colegios para mí, los que tenemos hijos que estamos aquí conectados, o sobrinos, o hijos de amigos, ellos son el cambio. Es decir, a mí me ha pasado trabajando en la industria en diferentes sectores, como responsable de medio ambiente en esa época, ahora de sostenibilidad. La gente decía, o un operario de producción de lo que fuera, o de embalaje te decía, yo, Gisela, llevo 20 años haciendo este trabajo y que me vengas aquí y me digas que hora de cambiar esto, a mí me va a costar mucho. Y eso es cierto, es decir, a las personas, al humano le cuesta mucho cambiar. Hay personas que, aunque sean mayores, lo intentan, pero no todo el mundo está dispuesto. Entonces, ¿por qué siempre digo? Esta educación de calidad ha de venir de los jueces, pero no de aquí, a nivel mundial. Los ODS, si cogéis el programa de objetivos y metas, donde trabajéis, os animo a que lo hagáis, en la web de Naciones Unidas. El despliegue es brutal. Cada comunidad autónoma, en cada de nuestros países, cada región, muchos gobiernos lo tienen desglosado en su web, como los diferentes centros educativos a diferentes niveles, incluso profesionales a nivel de empresa tal, da igual todos, lo deberían estar incorporando. ¿Y se hace? No, en muy pocos casos, en algunos sí, es decir, como todo, hay de todo. Pero claro, el despliegue debe ser masivo, porque estamos hablando desde el 2015 al 2030. Claro, aquí existe una gran rigurosidad que vendría de venir del mundo educativo, eso, desde que empezaron los peques hasta los altos niveles. Pero ya no solo eso.
los famosos MBAs. Es decir, yo es algo que vengo reivindicando y me está costando mucho. Cada vez hay más másters de dirección en sostenibilidad. Pero el típico MBA de escuelas súper prestigiosas de negocios, y no es una crítica ninguna, ojo, al final es un cambio progresivo en todos los niveles, deberían incorporar la dirección MBA de sostenibilidad. Es que debe ser el estándar, es decir, no existe una dirección en el mundo que no sea sostenible. Es decir, un CEO de una gran empresa es igual. Y ahora me voy un poco, es decir, es algo bastante desconocido, pero hay marcas muy premium en el mundo, me voy a la tecnología porque es otra de mis especialidades, como Apple. Apple, pues mucha gente evidentemente es una frontera porque es un producto caro. Un iPhone, un iPad son productos caros. Pero al final, yo os animo, si tenéis un rato y os gusta este tipo de producto, que entréis en la web si no lo habéis hecho nunca. Es de las pocas compañías a nivel mundial, que luego hablaremos en el ODS12 de producción y consumo responsable, que tiene el desglose de los componentes de estos dispositivos y cuánto es ya prácticamente reciclable el 100%. Eso es extraordinario. Están en una línea de ecodiseño de economía circular potentísima desde hace años. Claro, esto requiere una inversión de I+D+I y un coste que con los años se va a ir diluyendo. Y eso la mayor parte de la población no lo sabe y te dicen, es caro. Ojo, no es caro porque sí también. Tiene una componente ahí muy, muy, muy importante. Que hay una economía circular incorporada importantísima que no se ha transmitido para mí lo suficiente. ¿Vale? Sigo porque el tiempo se nos está comiendo y aquí ya te digo, aquí podríamos, os digo, tendríamos muchas horas a hablar. La igualdad de género existe en nuestro país, se celebra pues en marzo, coincidiendo con la fecha, la primera revolución de las mujeres que hubo en Nueva York, hace muchísimos años, al inicio de nuestra asociación, a nivel pues esto de la igualdad de género, ¿no? El Día de la Mujer que ya hablamos aquí. Claro, se están haciendo muchísimos cambios, se han hecho, en ciertas culturas se ha evolucionado mucho, pero todavía falta. La mujer tiende a cuidar de los hijos, hasta un nivel tal, en ciertas culturas aún es más agraviante, ha de haber una equidad. Pero eso al final, ¿quién lo va a potenciar? La propia sociedad. Y los sectores tecnológicos, personas que estén en el sector tecnológico, yo sé que os encontráis con un paradigma. A mí me pasa personalmente y tengo muchas personas del sector que les pasa. Es decir, hay empresas de cualquier ámbito que quieren, por ejemplo, contratar mujeres o al revés, maestras en escuelas que quieren contratar maestros y no hay posibilidad, es que no llegan currículums. ¿Pero por qué? Porque hay la creencia limitante que yo tanto digo en la sociedad. Es decir, las propias familias, cuando un hijo, yo me quiero dejar de tecnología, niño, no hay problema, niña, no, dedícate a otra cosa. Estamos entrando en una era que es la era de la inteligencia artificial, que seguro que muchos de los que estáis conectados, muchas, estáis súper al día, que nos va a cambiar la realidad del mundo brutalmente. Yo en la primera semana de junio publico un libro sobre los ODS precisamente y aparte de toda esta estrategia que os estoy contando, intento recopilar casos de éxito que ha habido en cada uno de estos ODS a nivel mundial. Para mí creo que es un libro bastante resumen de lo que ha pasado, está pasando, intento transmitir mi experiencia también. Y también intento ver cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Las propias Pacto Mundial de Naciones Unidas hace muy pocas semanas publicó que la IA, que en algunos lugares se está diciendo, ojo, no es ética y tal, ojo, todo con premura y de forma ética, sí, puede ser una gran ayuda a que todo esto evolucione de forma mucho más rápida. Y yo realmente, sinceramente, lo creo. Entramos en temas como las energías renovables. Es un sector que en nuestro país ha crecido muchísimo. Es decir, instalar placas fotovoltaicas cuesta poco, pero tenemos un problema ambiental. Un tercio de estas placas actualmente no es reciclable ni nadie las puede tratar. Entonces, esta I+D+I, esta economía circular nos falta mucho. Entonces, está muy bien potenciar esto, pero, por ejemplo, yo lo hablaba hoy en otro foro, el agua, y el otro día, era un nivel para mí primordial y lo estamos viendo y nos lo hemos dejado. Se necesitaba actuar antes. Veremos, ¿no? Y lo que hablábamos, el trabajo decente, el crecimiento, ¿no? Al final estamos en un mundo con muchas crisis continuas de muchas cosas y lo que os digo, el 9 I+D+I pequeña, esto es fundamental en todos los sectores para este cambio, para bajar en las emisiones, minorizar la emergencia climática y llegar a esta economía circular que tanto necesitamos, la estrategia de residuo cero en el mundo. Eso es lo que tenemos que llegar. A mí mucha gente me dice, yo ya reciclo desde hace años. Digo, sí, pasamos de no separar ni de reciclar nada a casi todo o gran parte de la población. Pero eso no es la solución. La gente dice, muchos impuestos en todos los sectores, muchos gastos a las empresas para gestionar residuos. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué tenemos que hacer? Minorizar los residuos. Mucha gente me dice, algún CEO de la empresa me ha dicho, ojo, es que la sostenibilidad no da dinero. No estoy de acuerdo. Y muchas veces os digo, os lo voy a mostrar en foros más concretos de actividades más concretas, con finanzas y tal. Es decir, si tú el residuo dejas ser un residuo y puede ser una materia, que puede ser materia de reentrada en tu ciclo productivo, lo que antes te costaba reciclarlo porque era un residuo, deja de ser un coste. Y lo que antes te costaba comprar una nueva materia prima, lo deja de ser, vuelve a estar dentro de la cadena. Y al final la tecnología también será más limpia. O sea que al final, pero claro, eso requiere un esfuerzo. Como nos hemos olvidado de cómo producir de forma con ecodiseño, pues bueno, al final
es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora y que muchos sectores están haciendo. De hecho, el otro día daba una sesión en Madrid, en la Asociación para la Calidad Online, que tenía ingenieros de empresas muy potentes, sector tecnológico, automoción, y ellos me planteaban, mi empresa quiere hacer estos esfuerzos, por eso nos han mandado a nosotros aquí como líderes del equipo de codiseño, pero decían, jo, esto requiere mucho tiempo, y para llegar a este ODS de producción y consumo responsable, decía, sí, sí, claro, es una pasada, o sea, al final cada sector tiene que dar unos pasos, y en algunos casos serán más grandes y en otros más pequeños, pero no es una cosa de un día para otro, al final se ha de formar un equipo, un plan estratégico, entonces esto es un esfuerzo muy grande y eso va totalmente ligado también a lo que os decía al inicio, este 11, que me acabo de saltar por un motivo, que es el tema de las ciudades sostenibles, es decir, las ciudades, como os decía, no han sido nada sostenibles y esto no es un sector productivo, pero sí que es un sector que al final es donde hay muchos sectores en los que conviven de actividades no solo comerciales, sino de incluso tejido industrial y la vida cotidiana de las personas, a nivel de sectores de muchos otros servicios, sean lúdicos o no lúdicos o educativos. Entonces, al final, también este contexto de desequilibrio, de tráfico, de aglomeraciones, ¿no? Yo creo que aquí entra otro tema. La pandemia nos trajo algo muy bueno a todos los sectores, que fue el empezar a trabajar en remoto siempre que se pudiera. Es algo que también hemos olvidado y que se debería casi obligar por ley, yo creo. Es decir, hay trabajos que no se pueden hacer, hay mínimos sociales que se han de mantener, pero al final el remoto, que no, ahora no, remoto no hace falta. Ojo, tenemos un problema de emisiones, de cambio climático, de emergencia en estos momentos climática, de subida de temperatura, de sequía. Ahora mismo, para mí, tendría que haber una ley que dijera, obligamos teletrabajo tal a los sectores, tal, siempre que no haya un tema en concreto que lo impida, pero no por dinámica. Entonces, claro, esto no se ha hecho. Entonces, ojo, para mí, y es una percepción personal, con todo el respeto, es una urgencia. Es decir, desplazarse de forma habitual, porque sí, no es necesario. Actualmente la tecnología nos aporta algo muy bueno, que es lo que iba antes, a nivel de descarbonizar el mundo. Hay dos sectores, que no sé si hay alguien conectado, que son el aéreo y el marítimo, que son muy criticados por el tema de emisiones, sí, pero yo lo hablaba hoy también, es decir, y lo hablábamos otro día en una sesión. AENA aquí en España, hace poco, compartió una sesión a final de año, para mí buenísima, que explicaba toda la inversión que están haciendo. El hidrógeno verde es el futuro en estos dos sectores. Estos dos sectores no son el nivel más importante de emisiones global. El más importante es el desplazamiento doméstico de todos nosotros en el día a día, hacer las gestiones diarias y los trabajos. Entonces, sí, sectores, sí, pero ojo, no son los culpables del problema, somos la masa social en definitiva, con lo cual es un problema de todos, ¿no? La gente me dice, no, es que a mí el trabajo no me gusta. Ojo, mira, no me gusta, es decir, bueno, cada uno es libre, pero al final a veces hay necesidad. Y por sostenibilidad muchas veces tendríamos que intentar hacer más esfuerzos. Sé que no todo el mundo lo comparte y no es fácil, pero es algo fundamental. Entonces, la acción por el clima va relacionada, te lo contamos. Y ahora entramos en el tema de la vida submarina. Yo os lo he avanzado al inicio, es decir, aquí puede haber sectores, muchos, desde las empresas que se dedican a pesca, el sector que decía de transporte marítimo de mercancías, de cruceros, lúdico, actividades acuáticas, deportivas, hay muchísimas cosas, pero al final tenemos un recurso que es diferentes variedades de pescado, de peces que consumimos del mar, que están llenos de microplásticos. Eso es básico, eso es algo que se conoce. Pero además, es que os lo digo, os decía al inicio, el 30% de los océanos fueron protegidos hace nada, hace muy pocas semanas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más estudios, os podría pasar muchos links, de que la fuente fundamental de alimentos, sobre todo, está en el mar. Algas en Asia hace tiempo que consumen. En Europa hay un proyecto muy importante de la zona de parte de Baja Escandinavia con países germánicos que están produciendo algas aquí en Europa, porque es el futuro que necesitamos. Hay otras alternativas vinculadas a la parte de biodiversidad que os comentaba. Hemos perdido mucha biodiversidad y la masa forestal es importantísima para la salud humana, para que no haya pandemias ni ciertos tipos de problemas al final ambientales. Pero es que además hay alternativas proteicas, que es otra cosa que comentábamos en uno de nuestros libros, que es el insecto. Es decir, en Asia o en México, en algunas zonas del mundo que vosotros podéis estar, se consume desde forma antigua, de la antigua, históricamente, culturalmente, el insecto, sea el que sea. Nuestra cultura no está habituada. Pero al final, cada vez hay más estudios que es un sector que se va a potenciar mucho en muchas zonas del mundo. ¿Por qué? Porque en muy poco espacio se pueden producir muchos a un coste muy bajo. Ahora es caro, claro, porque no hay demanda en Europa, pero en Europa, para los que no lo conozcáis, en el 2022 por primera vez se promulgó una directiva que permite la comercialización de los insectos. Esto no estaba permitido el año pasado en Europa, hasta el año pasado. Y por primera vez en nuestro país, en España, hace pocas semanas, el gobierno se pronunció al respecto. Hubo un dilema a nivel de partidos políticos y publicaron que apoyaban a lo que había hecho la Unión Europea y que era algo que se tenía que invertir. Y curiosamente, lo he sacado aquí con el tema de ecosistemas terrestres, porque es un sector que yo pienso que crecerá
que va muy vinculado también al fin de la pobreza, al hambre cero y al tema al final de ambiental del medio terrestre, y que curiosamente estos 2 libros he tenido 2 inputs. Una persona que tuve en una sesión de economía circular me dijo, mira, yo tengo un amigo que hace días que están negociando a ver si instala una planta de producción de insectos en la zona de Madrid, pero le están poniendo muchas trabas. Y una persona que de mi confianza de toda la vida, que ya trabaja en el Departamento de Agricultura de la Generalitat aquí en Cataluña, me dijo, me ha llamado una persona que quiere invertir en una granja de insectos en la zona. O sea, empieza a haber personas de nuestro contexto que están pensando, claro, es permitido empezar a producir esto. Claro, actualmente es complicado porque, yo os digo, incluso nuestro libro cuesta. Nosotros sabíamos que no habría una gran aceptación ahora mismo, todo llegará. Pero claro, es una solución para este ODS 15. Al final tenemos un problema de diversidad, de especies que están desapareciendo, de falta de agua, de necesidad de dar alimento al mundo, de una proteína más fácil de obtener en menos espacio. Pues esto es un sector que estoy convencida que en muchas zonas no tenemos y que aparecerá igual que otras alternativas como el furio, que defendía este africano como cereal alternativo en zonas de sequía. Vamos a tener que hacer muchos cambios en los próximos años y eso es una realidad. Y al final para mí, este ODS 16 y 17, que son la paz en el mundo, ¿no? Las guerras, esto va a ser algo muy complicado. Yo hace 25 años, creo que esto lo he dicho, ¿no? Hablaba, ¿no? Los profesores que me introducían en este mundo me decían, vamos a vivir la guerra del agua. El otro día aquí en Cataluña hubo para mí una cosa muy bestia a nivel histórico, y fue que ahí tenemos un canal en la zona de Lérida que se construyó hace 160 años, que suministró agua a una zona que no tenía prácticamente rendimiento económico y pudo producir que hubiera cultivos y que durante más de 100 años gente haya vivido de eso. Se han quedado sin agua. El canal de Urgel lleva días que no tiene agua. Se ha cerrado. Entonces decíamos, eso es muy grave. Es decir, lo que hace 160 años nuestros antepasados crearon, nos lo hemos cargado por nuestra mala gestión del planeta. Y esto en otros contextos que está pasando a nivel de otras zonas del mundo. Entonces, ¿por qué? Al final se hablaba, ¿no? Había una tertulia muy potente que decían, entramos en las guerras del agua. Yo pensaba, jolín, hace 20 años a mí me decían, viviremos las guerras del agua. Y es que era como un déjà vu de decir, 20 años después, lo que a mí, cuando empecé esta carrera en sostenibilidad, me explicaban, lo estamos empezando a vivir. Estamos viviendo guerras por litio, se está acabando, por eso hay falta de recursos en automoción, en ciertos temas de tecnología, en chips y tal. Y en otros componentes, porque faltan recursos naturales. Y hay guerras ya por muchos motivos de esta índole de base. Pues con el agua entramos en esta era. Se habla desde hace muchos días en nuestra zona porque es donde está siendo ahora mismo una realidad, pero es que es una realidad, es decir, va a haber guerra por el agua, es decir, es un recurso escaso, la sociedad no es realmente realista y es un sector, yo trabajé 8 años en ingeniería del agua, que ha hecho muchos esfuerzos en controlar la calidad, en reducir los impactos, en controlar las industrias, en ver en remoto cómo se estaban vertiendo cuando había emergencias ambientales, pero nos hemos olvidado y hace pocos días también salía en China un científico que había creado una membrana biodegradable que era capaz de desalar el agua del mar. Veremos, es decir, ahí tenemos un potencial muy, muy grande, y por eso de aquí lo que decía, la protección de los océanos de hace pocas semanas, es decir, tenemos muchas alternativas, muchísimas, es decir, Naciones Unidas dijo que la emergencia ambiental no era reversible, la emergencia climática. Habíamos llegado a un punto que lo que teníamos que hacer era frenarla, ¿no? Para no ir de forma más acelerada al abismo, ¿no? Que se diría de forma radical. Entonces, yo no quiero ser catastrófica, ¿no? A veces hay gente que me conoce mucho que me dice, no, yo es que me paso el día hablando, trabajando y al final lo vivo. Para mí es vocacional, son muchos años. Intento que en mi vida he introducido muchísimos temas de sostenibilidad 100% sostenible, no lo soy porque yo digo que en la sociedad hay tantas interferencias que alguien que diga que es 100% nego es muy difícil, aunque lo intente, a no ser que vivas en medio del Amazonas o en la punta de la montaña y no hayas visto nunca a nadie, pero yo para mí creo que a fecha de hoy es muy, muy complicado. Pero a ver, con el corazón en la mano digo, si todos poco a poco nos ponemos metas cada año, cada mes, ¿no? ¿Cómo estoy yo? Voy a ver qué puedo hacer, ¿no? De todo esto que hemos hablado en todos los sectores, incluso en nuestro día a día, trabajemos o no, o sea, si hay personas conectadas en su casa que son abuelos, madres, gente que ahora no trabaja, da igual, adolescentes, da igual, cada uno en su contexto, se pueden hacer muchas cosas, muchísimas. Ya solo el hecho de cosas que hace mucha gente ya, no yo solo reciclar, de coger una bolsa, ir al comercio de proximidad, o evitar coger el coche si no es necesario, a veces es necesario, digo, no, o tener algo pues, que sea movilidad eléctrica, otra alternativa, o pensar, ¿no? Esta fruta es necesaria que la compre, si no es de proximidad hace falta que venga del otro punto, porque nos hemos habituado a comer cualquier cosa de cualquier parte del mundo y eso tampoco es sostenible. Tenemos producto muy bueno estacionario hasta el momento que nos lo permitían las temperaturas. O sea, hay cosas muy, muy imperceptibles. El agua, ¿no? Gestionemos el agua. Hay fugas de agua en las ciudades de la mala gestión y mal mantenimiento
muy conocidas en muchos lugares del mundo. O sea, hay muchos detalles, muchos, y en nuestras propias casas, es decir, eso se traduce en todos los sectores. Claro, ha pasado la hora, ya queda un minuto, supongo que se conectará la compañera, pero fijaros, hemos visto muchísimas cosas. Entonces, bueno, voy a ver el chat. Yo al final, yo os animo, ¿no? A que, bueno, al final habrá personas conectadas de muchas edades, pero yo os lo he dicho, hay temas básicos para todos los sectores, para todos en nuestras casas, que es formación, comunicación, auditoría. Los que trabajáis en empresas habéis trabajado, sabéis que tenemos auditorías financieras, de calidad, de medio ambiente, prevención de riesgos, de RSC, de recursos humanos, hay de absolutamente de todo. Estas auditorías es una herramienta de mejora continua. Los sistemas de gestión actuales, en muchas empresas quizá lo estáis viviendo, en los propios procedimientos de cómo separar un residuo, de cómo aplicar una instrucción técnica de trabajo, los ODS, las empresas lo están integrando. Y todo lo que hemos explicado lo vehiculan a cómo lo aplican en cada proceso productivo. El mapa famoso de procesos de calidad, que algunos conoceréis, nuestro mapa de procesos de actividad de una empresa, pues cómo estos ODS interactúan. Y cualquier sector, incluso los sectores que piensan que son menos contaminantes, necesitan ver cómo plantear estos ODS. O sea, de crear un plan estratégico en cada empresa. Seas una empresa que a lo mejor solo tengas una oficina con ordenadores, que hay muchos sectores que son así ahora, a una empresa con líneas de producción con emisiones a la atmósfera, agua residual, residuos. Claro, tenemos de variopinto igual que tamaños de casas privadas, colegios, de todo. Sector servicios, movilidad, logística, da igual. Pero todo el mundo puede aplicar esto. Entonces, esto en una hora pues no da para más, pero sí hemos de ver cómo lo hacemos nosotros. Entonces, Naciones Unidas tiene ahí todo el desglose de metas y ojo, y luego hay muchísima información que nos puede ayudar, vídeos divulgativos, incluso libros para niños. Las Naciones Unidas, si tenéis hijos, tiene cuentos súper didácticos, súper chulos publicados en la web que se pueden utilizar en colegios. Incluso hay muchas, bueno, pues comunidades aquí en España que han hecho sus propios programas divulgativos. Aquí en Cataluña, en la zona de Barcelona, la televisión autonómica hizo durante la pandemia unos programas buenísimos de los ODS. Entonces, eso es buenísimo para compartir a los niños, pero eso se replica en muchas partes del mundo. Os comparto mi LinkedIn con mi nombre, que me podéis buscar si os apetece seguirme. Soy bastante activa compartiendo noticias de todo el ámbito de sostenibilidad, que es en el que me muevo. Y luego tengo un Instagram también profesional, que también comparto pues, un poco las actividades que creo que son más de interés para la gente que me sigue, como publicaciones de libros, artículos, etcétera, y actividades que creo que pueden ser importantes que la gente conozca para introducir en su vida. También, bueno, evidentemente, pues todo lo que podéis hacer de ayuda, voluntariado, pues también, yo también lo intento hacer, evidentemente el tiempo limitado es de todos, cuando tenemos incluso hijos, pero yo creo que al final nuestro granito de arena de divulgación para mí es primordial a fecha de hoy. Entonces, voy a ver el chat. Dice, este calentamiento también ocasiona los incendios. Eso es muy importante. Eso, mira, justo ahora me voy a asociaciones de vecinos. Por ejemplo, yo vivo en una organización forestal. Es una dinámica que llevo días hablando. Es decir, nos hemos olvidado de los planes de emergencia, ya no solo de empresas. Para mí la industria, la empresa privada es la que lo tiene mejor gestionado, aunque no esté perfecto, y las zonas públicas. Pero lo que son municipios y zonas de masa forestal es terrible. O sea, nosotros en menos de un mes hemos tenido 3 incendios en mi zona, por suerte localizados y pequeños. Pero es que a nivel municipal no existe un plan de emergencias actualizado. Se hizo uno hace no sé cuántos años, nadie lo conoce y no hay ni organigrama de responsabilidades. Los que sabéis que trabajáis en empresas, da igual del mundo, parte del mundo que estéis, sabéis que se necesita un jefe de emergencia, un organigrama. Entonces, fijaros el tema de los incendios. Salió una noticia internacional hace un día que en Canadá, solo en Canadá hay más de 100 incendios a fecha de hoy. Hay una serie que no sé si algunos habréis visto en Netflix, que se ha publicado hace pocos días, justo antes de las vacaciones de Easter Holidays o Pascua aquí, que decían, ¿no? Un futuro impredecible, ¿no? Un futuro muy complicado. Para mí es una serie muy corta. Los últimos capítulos no me gustaron, pero da una visión de cómo será el mundo en el 2050, 2075, cuando no tengamos capacidad de frenar nada. Y muestra un mundo mezclado con la tecnología y lleno de incendios forestales y de todos estos temas que hemos hablado. Enfermedades de corazón, enfermedades por las altas temperaturas. Para mí no es unas aficiones, siendo muchas críticas, pero para mí es una de las mejores producciones que se ha hecho, perdón, no es de Netflix, es de Apple, que me he confundido. Y además muestra una realidad muy cruda. Y habla del COP en Israel en el año 2050, si no recuerdo mal, una de las primeras cosas que hará. Y si podéis os animo a que la busquéis, porque realmente plantea una realidad para mí muy real. Otras personas me decís, para las personas es un logro ahora mismo tener uno, pero
Sí, los aires acondicionados y tal, es decir, no es necesario. Es decir, aparte de los problemas de gases que se han tenido que ir produciendo y que siguen, que produjeron una primera parte de este calentamiento global, cuando se empezó a hablar, es que a veces en ciertas zonas tienes frío. O sea, yo digo, a mí no me gustan nada los aires acondicionados, pero es que además ya no es que no me guste a mí personalmente, es que hay lugares que dices, ¿por qué tenemos estos aires acondicionados a estas temperaturas? Igual que las calefacciones a temperaturas también elevadísimas que has de ir con manga corta, ¿no? El tema de la sobrepoblación, ¿no? Bueno, al final sí que es cierto que hay zonas del mundo que por su cultura tienen mucho más hijos y también hay una densidad mucho más potente de población. Pero al final no es eso, o sea, al final es un poco cómo nos hemos organizado. Y en zonas que al final no tenemos muchos hijos, como es nuestra cultura, también la gente vive en zonas muy concretas y luego hay zonas de la superficie de ese país que están totalmente despobladas y al final esto es un problema de sostenibilidad también. Ahora la tecnología nos aporta algo muy, muy bueno y es que tenemos la capacidad de no vivir al lado de muchas cosas. Y bueno, esto yo creo que lo tendríamos que aprovechar, ¿no? Yo tengo el ánimo, lo hablaba el otro día en un foro, de decir, creo que viviremos este cambio de paradigma, ¿no? Que en muchas zonas del mundo la gente se ha enriquecido con el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario, algunos lo sabréis, y no me quiero cargar ningún sector, siempre con respeto, pero intento mejorarlo todo. El cemento, culturalmente en España, ha dado mucho dinero a la producción inmobiliaria, pero es el segundo sector más contaminante, es decir, en comercio de emisiones, que quizá algunos conoceréis, si miras las estadísticas, es el segundo que más emisiones de carbono ha producido. Ahí os lo dejo. Pero sí, ha dado mucho dinero, pero el otro día lo comentaba en un post en redes. Ha dado mucho dinero, pero ahora nos estamos encontrando los problemas de ese dinero que han hecho muchas personas, ¿no? El uso de vehículos eléctricos, sí. Puedo decir personalmente que hace un año y poco, como familia, pudimos tomar la decisión de tener un coche de este tipo. Y para mí es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Y os digo, hay cosas que la gente desconoce mucho y van alineadas con muchos ODS de estos. Es decir, tienen un problema que son las baterías, no lo negaré. Hay una parte que no es reciclable todavía y faltan plantas en el mundo. Pero además, aunque se está mejorando, pero además hay un tema, que hay muchos temas que no se conocen. En nuestro país, por ejemplo, hay ayudas para el punto de carga, hay ayudas para renovarlo. Muchos coches eléctricos de diferentes gamas han bajado mucho de precio y además el mantenimiento es cero. Estos coches, si no se estropean, no tienen residuos de mantenimiento, no tienen residuos, son súper limpios. Y además, en muchas zonas, el parking, por ejemplo, es gratuito en ciudades para potenciar el que son cero emisiones. Hay muchas ayudas. Entonces, mucha gente le digo, es más caro. Digo, ojo, no. Esto es como las placas fotovoltaicas. ¿Has hecho números? Pues digo lo mismo. Siéntate, calcula si te vas a cambiar el coche, cuánto te cuesta y todo lo que te ahorras en gasolina. Porque tengas o no energía renovable, las tarifas en ciertas zonas del mundo, si son fuente de energía renovable a través de compañía eléctrica, si esa tarifa es negociada para vehículo eléctrico es prácticamente cero. Yo cargo el coche de 1 de la madrugada a 7 de la mañana con coste prácticamente cero. Ahí os lo digo todo. O sea, es que al final, y eso está pasando en muchas zonas del mundo, pero hay desconocimiento, falta comunicar a la gente. Y a la gente le da miedo, ¿no? El cambio de decir, jo, ¿realmente me voy a quedar tirado? ¿No? ¿Tendré cargador? Claro, eso al final es una creencia, que la gente el cambio, lo que hacíamos, cambiar le cuesta, ¿no? Pero bueno, para mí es algo que en la Unión Europea se está potenciando muchísimo, tenemos unos hitos muy claros, 2030-2035, de descarbonización en emisiones fósiles y que, bueno, que se deberían ir expandiendo. La tecnología existe, pero la falta de voluntad política, bueno, es decir, tenemos un contexto político complicado, yo creo, en todos los países, en mayor o menor medida a nivel mundial, yo creo que nadie se salva en general, pero creo que yo insisto, es decir, la política está como está, pero la sociedad es el cambio, ¿eh? Yo al final digo, esto es una excusa, porque fijaros cuántas cosas hemos dicho, cuántas, que todos podemos hacer. Y la mayor parte la gente no hace. Ya no es comprarse un coche eléctrico, eso es lo de menos. O sea, yo sé que no todo el mundo en cada momento de su vida se puede comprar un coche eléctrico. Ya llegará. Pero hay muchas cosas, como qué compras de alimentos, cómo te alimentas, cómo te cuidas, cómo te desplazas, si puedes ir caminando. Hay pequeños... ¿Qué ropa compras? Aquí no entraremos, es un sector que conozco muy de cerca. El de la moda, es decir, aquí lo mismo, o sea, aquí se tira, la gente no aprovecha. Hay locuras. Entonces, a veces podemos hacer más cosas de las que pensamos sin gastar dinero y obteniendo más dinero. Reforzar la bici, yo creo que en esto se han hecho muchos esfuerzos en muchas ciudades y se siguen haciendo y estoy de acuerdo. Y hay lugares que se podría potenciar muchísimo más, muchísimo. Y eso es en cada lugar del mundo es diferente, lógicamente. Lo que decís en Ecuador está creciendo, me alegro, o sea, en muchas partes del mundo, eso es muy favorable. El cambio de conciencia, ¿no? Desde, exacto, inversores, CEOs, ¿no? Lo bueno es que cada vez hay más empresas con conciencia, ¿no? Y que están invirtiendo, pero falta que esto
se despliegue del todo y que crezca mucho más. Y aquí está donde la difusión, la comunicación desde todos los ámbitos, desde los medios, desde las entidades como CEUPE, colegios, toda la sociedad, todo el mundo, incluso pequeños comercios que aparecen en zonas pequeñitas que son súper sostenibles, que promocionan el granel. No compres un detergente para la lavadora entero, que ahora me voy a entrar cotidiano, sino compro la granel en un comercio que te rellena el envase. Esto cada vez está pasando más. Exacto, cada uno está tratándolo eso de una forma individual. Eso ahí no lo sé, Alexis. Es decir, la estrategia es global, son ODS 2015 para el 2030, Naciones Unidas sabéis que es una entidad a nivel global, pero claro, ¿qué problema tenemos? Más que problema, tenemos una historia en el mundo de muchas fronteras, guerras, divisiones, culturas diferentes. Entonces, ir todas a una para mí es lo ideal, es decir, se han de acabar las fronteras, la política, el mundo es global, la pandemia, para mí la mejor avenida fue la pandemia. Olvidémonos de independencias y tal, la pandemia es global, pues el mundo es global y está claro, o sea, es una realidad, la evolución ha llevado a esto. Pero claro, todos los sectores, hay muchas empresas globales, pero llegar a todo, para mí esto nos falta, y ojalá, pero eso son palabras mayores por el contexto, yo creo, sobre todo histórico que tenemos, ¿no? Dice, un ejemplo en Estados Unidos, la tecnología del auto, sí, exacto, en California también, ¿por qué? Al final tiene un potencial ahí en Silicon Valley, las marcas que hay, bueno, al final ahí se han desarrollado muchísimas cosas, ¿no? Y Tesla, evidentemente, también es Norteamérica, en Estados Unidos tiene un potencial en eso y al final también es una de las potencias con más nivel económico en estos momentos en el mundo también, y por algo es, ¿no? Al final hay empresas que han emprendido y han hecho trabajos muy buenos, ¿no? También al final el tema del petróleo, evidentemente, al final mueve y ha movido mucho dinero y nuestros hijos hay que inculcarles conciencia. Exacto, es decir, nosotros somos los primeros, es decir, lo que ven en casa, no solo en el colegio, ¿no? Mucha gente dice el colegio, sí, el colegio es una parte, pero al final la familia, el entorno de un niño es lo que lo educa. Entonces, todo lo que nosotros podamos ayudar a que sea diferente, aunque a nuestros padres no lo hicieran así, o no lo viviéramos así, lo debemos de hacer. Eso es muy importante. La serie os lo paso el link, ¿de acuerdo? Sí que lo paso al mail y que os lo pasen. Los sistemas deben ser reformas. Mira, por ejemplo, hay un colegio, justamente mira la información, que es Colegio Green. Es un colegio que se basa en los ODS, que tiene varios, uno está en Indonesia, otro en México. Bueno, un colegio totalmente que apuesta por el futuro de la sostenibilidad de las empresas que lideran, de las personas sobre el futuro que lideran el mundo. Un proyecto para mí extraordinario, es Colegio Internacional Green, que le llaman. Pues bueno, yo creo que esto, que parece como una exclusividad, debería ser algo normal, lo que haga, ¿no? Al final es el cambio, ¿no? Los niños, ellos tienen, claro, estos niños que al final llegarán a liderar una empresa o ser un operario, o ser un educador, o ser un psicólogo, da igual, lo que sean, sector que sea. Por ejemplo, la psicología. Hay muchos centros de psicología en el mundo o psicólogos que trabajan de forma autónoma. Seguramente habrá de todo, porque hay muchos psicólogos incorporados en terapias naturales y tal, pero muchos, el tema de la sociedad ni lo contemplarán. Y hay muchos temas muy básicos que van incorporados al tema emocional que se han olvidado en psicología también. Ojo, hay de todo, que conozco profesionales que no es así. Entonces, ojo, hay sectores que parece que no vaya con ellos, no todos son residuos y emisiones, no. Es el tema de lo que hablábamos de la salud emocional. Eso es un tema de sostenibilidad totalmente real también. Sin mayor ánica de crítica. El tema tomando en cuenta realidad como Latinoamérica, no se lo he dicho España-Europa, ha salido Estados Unidos, he hablado de zonas, de otras zonas del mundo como África, y he hablado ahora acabo de hablar de México, de Indonesia, no es verdad, he puesto más ejemplos, pero no me he centrado, incluso ahora os diré más. China, por ejemplo, el objetivo de descarbonización para el mundo, gran parte del mundo, es 2050, para China es 2060. ¿Y por qué? Para Asia. ¿Por qué? Al final ellos se empezaron a industrializar más tarde y decían, ¿no? Lo dijeron en una reunión de estas de Naciones Unidas. No es que no queramos, es que queremos hacer lo mismo que ha hecho Occidente, es decir, queremos crecer, industrializar, evolucionar y cuando estemos al mismo nivel pararemos de contaminar. Ojo, ahora dice la gente, el problema está en China, mira como derechos humanos tal. Yo digo, sí, pero las leyes de protección de los derechos humanos, cuando empezaron en muchos de nuestros países, mucho más tarde. Y ahora estamos así porque hace 25 años que se están invirtiendo esfuerzos, o 20 o 15 en función de la zona del mundo. Ellos han empezado más tarde, al final no es que lo estén haciendo peor, es que están haciendo lo mismo que hicimos todos nosotros. Entonces, ojo, aquí cuidado, porque al final ahora se tiende a criticar lo que está pasando en esas zonas. Claro,
al final es culpa de todos. Yo creo que al final no es una justificación. Es como quien te dice, no, es que yo oigo que el vecino llena la bañera. Bueno, cada uno que se aplique un poco a uno mismo, ¿no? En cualquier sector económico o personal, es decir, todos tenemos que cambiar, todos hacemos cosas mal, todos. Y eso es un cambio progresivo, es lo que decía al inicio, no se puede pasar de 0 a 1000, independiente de la zona del mundo. Ya no es un tema de hablar de Europa, no, es decir, hay cosas, en mayor medida, que hemos comentado, que son a nivel mundial. En cada momento de la etapa de evolución del país, es antes o después, pero se replica de forma más grave o menos. Zonas del mundo que no tienen ni comida, a zonas entonces, claro, o sea, al final ese es un problema, debería ser todo equitativo, pero el problema es que la evolución del mundo nunca ha sido equitativa y por eso es lo que hemos de conseguir en los ODS, es que haya equidad mundial en todo. Esto que dice Alejandra, que el clima alcanza hasta 50, es que es muy, muy complicado en zonas del mundo con temperaturas muy altas y eso va a pasar cada vez en más zonas. Por ejemplo, Groenlandia, se decía hace pocos días que por primera vez en Groenlandia ha habido registro de lluvia. Ojo, eso es un dato también muy duro para mí, ¿eh? Alternativas, sí. Bueno, no, exacto. Hay muchos temas de energías que han de cambiar y ahí estamos, ¿no? Pero bueno, es un proceso que hemos hablado. El tema del estigma de la energía nuclear, el problema estoy de acuerdo en esto, la energía nuclear tiene el problema del residuo, sobre todo, ¿no? Que al final sabemos la duración que tiene en el tiempo. Yo al final digo, ¿no? Siempre tiene cosas buenas y malas, se ha de ser prudente. Sí que es cierto que siempre se ve como algo muy negativo, pero también ha aportado cosas muy buenas y las aporta, ¿no? Entonces, al final todo con pinzas, ¿no? Yo por eso soy recurrente en decir, ojo, no intento ser catastrófica ni negativa. Todos los sectores y todas las personas han hecho cosas mal, unos más que otros, pero todo el mundo, toda la sociedad ha hecho cosas mal, por eso estamos donde estamos y tenemos los problemas a nivel de sociedad, de todos los niveles que tenemos, que son los que marcan los ODS, y todos, dentro de nuestra perspectiva, de nuestro trabajo, nos dediquemos no solo a la sostenibilidad, sino a otra cosa. La sostenibilidad está integrada en nuestra vida. Lo que hagamos implica directamente en nuestro futuro y en lo de nuestras futuras generaciones. Ya no es un tema de que yo no lo voy a ver. Es que probablemente quizá tus 20 futuros años sean de mejor calidad de vida si haces cambios que si no los hacemos. Entonces, al final este es el tema, ¿no? Y para mí estos ODS nos dan este mensaje tan importante de este es el cambio que necesitamos y veamos en cada momento y lugar del día donde estamos cómo podemos ayudar a cambiar las cosas. Y es posible, o sea, es más posible de lo que pensamos. Y bueno, en principio, para mí, si no hay más preguntas, el cambio está en la sociedad, como os decía. Veo que Jenny dice, de forma en muchos países la producción petrolera ha financiado estudios de impacto. Bueno, al final, claro, evidentemente sectores de mucho impacto ambiental han dado dinero para ayudar en otras cosas, pero claro, eso sí, tal y como ha ido el mundo, es decir, ha sido así, pero hemos de intentar que lo que dé dinero sea lo sostenible, ¿no? Cambiar esa balanza, darle la vuelta. El greenwashing sí es otro tema que puede dar horas y horas para hablar. Es otra historia ahora mismo increíble. El fotovoltaico sí lo he comentado, es decir, el tema fotovoltaico ha sido dinero fácil y mucha gente del sector te lo dice. Yo este fin de semana lo he comentado a una persona muy cercana. Es decir, instalar placas cuesta poco, hacer un plan de gestión del agua es una infraestructura que cuesta mucho dinero, es mucho más complejo, por eso nos hemos olvidado y hemos ido a lo fácil como siempre. O sea, somos una sociedad que busca el dinero fácil, la solución fácil, no programa y no planifica. La gente tiene poca paciencia, es la sociedad de la inmediatez, de la información rápida. Y actualmente esto no funciona. Nos está dando datos que no se ha de programar, planificar, poner leyes que tengan inversión de I+D+I para poderlas solventar. Y para mí la fotovoltaica es una evidencia muy clara y está saliendo muchos días. Muchas gracias por escucharme también, que veo que se está despidiendo. Veo que son las 9:20 casi, yo tengo tiempo, pero me sabe mal porque había un timing. Yo intento ser muy rigurosa, lo que diga el centro, y si no tenéis más preguntas, pues agradeceros una vez más las personas que habéis estado conectadas y cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición y espero veros en alguna otra conexión.